que somos, ni lo que fuimos. Desde hoy, dejarán de existir. Perdonadme. Tengo que protegeros. Todo en orden. Fírmenlo si desean comprobarlo. Así que aquí termina mi exilio. Si me quedo, no quedará nadie para contarlo. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Masonería ya no volverá. Descanse, Excelencia. El Señor lo escucha. Otra vez. Estamos en casa. Franco no los exterminó. Solo los obligó a esconderse. Decreta que España ha prohibido oficialmente 3 veces distintas, 3 regímenes diferentes, 3 leyes específicas, 3 siglos separados entre sí. Y las 3 veces volvió a levantarse, volvió a respirar, volvió a resucitar de sus propias cenizas. Esta es la historia real que no aparece en los libros de texto. La historia de la masonería española. Desde su nacimiento clandestino en 1728, en una taberna donde nadie debía saber quién entraba, hasta el día en que Franco firmó una ley creada exclusivamente para cazarla. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es historia prohibida. Año 1728. Madrid. En el corazón palpitante de la ciudad, no muy lejos de la bulliciosa Puerta del Sol, un grupo selecto de individuos se reúne en secreto. Nobles españoles de mirada cautelosa, oficiales ingleses con uniformes impecables y comerciantes franceses que traen consigo secretos de ultramar. Sus pasos son silenciosos, sus gestos medidos, como si cada movimiento estuviera calculado para no ser descubierto. Esa noche, en una vieja casa con balcones de hierro forjado y vigas que crujen bajo el peso de los años, nace un misterio que marcará la historia de España para siempre. Allí, entre velas que lanzan sombras danzantes sobre las paredes, se funda la primera logia masónica especulativa de España. La llaman las 3 Flores de Lis, también conocida como la Matritense. Son palabras que, en ese instante, resuenan con un poder casi ceremonial, sellando un pacto de conocimiento, fraternidad y secretos que nadie fuera de esas paredes podrá comprender. Se intercambian juramentos, se dibujan símbolos y se pronuncian nombres que quedarán grabados en la memoria de aquellos elegidos. La masonería ha llegado a España, silenciosa pero decidida. Pero la calma es efímera. En menos de un año, Felipe V y la temida Inquisición española perciben el peligro que representa esta nueva sociedad. Una real cédula se emite, clara y definitiva. La masonería queda declarada ilegal. Las sombras que antes protegían a los hermanos se vuelven ahora cómplices de su persecución. Comienzan las redadas, rápidas y despiadadas. Casas son registradas, papeles confiscados, nombres anotados en listas secretas. Algunos hermanos son detenidos y llevados a prisiones frías y húmedas, otros logran escapar, cruzando fronteras hacia Gibraltar o Londres, llevando consigo los secretos de la logia. Pero, a pesar de los arrestos y las amenazas, la semilla ya ha sido plantada. La idea,
el conocimiento y la fraternidad masónica se han infiltrado en el corazón de España. Ya nada ni nadie podrá borrarla. Cada símbolo tallado, cada palabra susurrada en la penumbra de un sótano o salón privado, llevará consigo la esencia de las 3 flores de lis. España acaba de conocer la masonería, y aunque muchos intenten ocultarla, perseguirla o extinguirla, su presencia se convertirá en un hilo invisible que atraviesa siglos, una historia clandestina que espera ser descubierta por aquellos dispuestos a mirar más allá de lo permitido. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es historia prohibida. Año 1808. Europa arde bajo las ambiciones de un solo hombre, Napoleón Bonaparte. Y cuando sus tropas cruzan los Pirineos, España entra en una oscuridad que aún hoy sigue llena de secretos. Napoleón depone a la dinastía borbónica y coloca a su propio hermano en el trono español, José I Bonaparte. Pero hay algo que casi nunca se menciona en los libros de historia, algo que rara vez se explica en los colegios, y que cambia por completo la lectura de aquel periodo convulso. José Bonaparte no era solo un rey impuesto, era masón de grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. El grado más alto, el círculo más cerrado, la cima del secretismo. Y durante los 5 años que permanece en el trono, entre invasiones, guerrillas y conspiraciones, hace algo que ningún monarca español había permitido jamás. Legaliza la masonería, la reconoce, la protege, la convierte, por primera vez en la historia española, en una institución amparada por el propio Estado. José I crea el Gran Oriente de España. Autoriza logias en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Cádiz. Y permite que decenas de sociedades discretas florezcan en plena guerra. Mientras el país sangra, la masonería vive su primer periodo de libertad. Pero todo cambia en 1813. La resistencia expulsa a los franceses y José Bonaparte huye. Regresa Fernando VII, el rey absoluto. Y lo primero, literalmente lo primero que hace, es prohibir otra vez la masonería. Perseguirla. Silenciarla. Sin embargo, ya es tarde. Durante esos años, la semilla se había extendido. Cientos de masones se habían infiltrado en el ejército, en los círculos políticos, en los salones de la nobleza. La clandestinidad volvía, pero la red masónica era ya imparable. Siglo XIX. La España liberal. Entre 1868 y 1874, el llamado Sexenio Democrático. El país queda en manos de figuras que comparten un mismo secreto. Si el gobernador sospecha algo, estamos perdidos. No lo hará. No mientras mantengamos cerradas las bocas y abiertas las mentes. ¿Y los hombres? Leales. Todos han jurado sobre el compás y la escuadra. Entonces el movimiento sigue vivo. Más que nunca, pero en silencio. El gobierno provisional no sobrevivirá si seguimos titubeando, Prim. Necesitamos una decisión antes de que la calle decida por nosotros. Lo sé, Sagasta, pero no entregaré el ejército a un proyecto que no tenga rumbo claro. No me pediréis que marche a ciegas. Nadie quiere avanzar a ciegas, general. Queremos hacerlo juntos. El general Juan Prim, masón iniciado en Lisboa. Práxedes Mateo Sagasta, masón. Manuel Ruiz Zorrilla, masón. Todos ellos documentados, con grado y logia. En la Primera República Española ocurre lo mismo. Estanislao Figueras, masón. Francesc Pi Margall, masón. Nicolás Salmerón, masón. Emilio Castelar, masón. Cuando Alfonso XII vuelve en 1874, expulsa a muchos de ellos del poder. Pero es imposible borrarlos. En pleno siglo XIX ya hay más de 400 logias activas en España. Y según los documentos de la época, casi todos los líderes liberales llevan escuadra y compás bajo la camisa. 14 de abril de 1931. El amanecer sobre Madrid tiene un brillo extraño, casi eléctrico. Las calles, todavía húmedas por la noche anterior, comienzan a llenarse de gente que corre, grita, celebra. Ese día, España entera, o al menos una parte de ella, siente que nace un país nuevo. Es la proclamación de la Segunda República. Pero mientras los balcones se llenan de banderas tricolores y los periódicos anuncian el fin de la monarquía, algo mucho más silencioso, mucho más influyente, también está tomando el poder. Una red que llevaba siglos moviéndose entre sombras. De pronto se encuentra con el escenario perfecto para actuar a plena luz. En los nuevos ministerios, en los despachos, en los clubes intelectuales, comienzan a aparecer nombres que comparten un mismo sello ritual. Manuel Azaña, el nuevo presidente. Brillante, incisivo,
Estratega. Masón grado 33. El máximo rango. La cima desde la que se deciden los grandes proyectos de una nación. Lluís Companys, líder catalán. Otra de las figuras claves del nuevo sistema. También masón. Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas. Influente, carismático, decidido. Masón. Francisco Largo Caballero, el Lenin español. Líder obrero, agitador político. Masón. Y en la cúspide de toda esta estructura discreta, Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y gran maestre del Gran Oriente español. No solo político, sino jefe de la mayor obediencia masónica del país. Para muchos españoles de la época, esto no era una coincidencia. Era una evidencia. En apenas 5 años, sobre este mapa comenzó a encenderse una red secreta. Cada punto, una logia. Pronto fueron más de 300. Correspondencia cifrada, informes mecanografiados, órdenes selladas con cera roja. La señal de que la masonería había alcanzado algo que jamás había tenido. Poder real, directo, institucional. En 1936, apenas 5 años después. Eso lo viste en la logia. En un despacho del ministerio, al reverso de un decreto. ¿Y por qué traerlo aquí? Porque aquí nadie grita, solo escuchan. Si esto es cierto, están dentro del gobierno. Y más arriba. España cuenta con más de 300 logias operando legalmente. Reuniones constantes. Correspondencia cifrada. Iniciaciones. Planes. Debates que, según los rumores, condicionaban leyes enteras. Antes incluso de que llegaran al Congreso. En cafés, cuarteles y corrillos de periodistas. Se repetía la misma frase una y otra vez. El verdadero gobierno no está en las cortes, está en las logias. La tensión era palpable. El país estaba dividido entre quienes veían en la masonería un motor de modernidad y quienes la consideraban una fuerza oculta que manipulaba la nación. Y justo cuando la política se volvía un campo de batalla, cuando las calles ardían de manifestaciones y conspiraciones, llegó la guerra. Una guerra que no solo enfrentaría ideologías, sino también a dos mundos secretos, que nunca volverían a reconciliarse. Cuando afuera todo arde, adentro se decide el destino. Que nadie olvide por qué estamos aquí. 9 de marzo de 1940. Apenas un año después del final de la Guerra Civil, España permanece en silencio. Un silencio denso, vigilado, lleno de temor. Ese día, en un despacho del Palacio del Pardo, Francisco Franco firma uno de los documentos más duros y secretos de todo su régimen. Que así sea. Todo queda escrito. La ley para la represión de la masonería y el comunismo. El artículo 1 es directo, brutal, inequívoco. Queda fuera de la ley la masonería y todas sus organizaciones. Con una sola frase, desaparecen 2 siglos de historia masónica española. Con una sola firma, pertenecer a una logia se convierte en un delito equiparable a la traición. Para aplicar la nueva ley, se crea una estructura judicial especial. El Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Un organismo dotado de poderes excepcionales, capaz de investigar, detener, condenar y confiscar bienes, sin necesidad de pruebas claras. Solo bastaba una sospecha, una denuncia anónima, una fotografía antigua, o incluso haber tenido un familiar masón. En pocos años se abren más de 16.000 expedientes solo contra masones. Maestros, médicos, militares, abogados, periodistas. Cualquiera podía ser acusado. Las penas iban desde multas enormes hasta años de prisión o fusilamientos en el paredón. Cientos fueron ejecutados. Miles terminaron en cárceles y en campos de concentración, como Miranda de Ebro o Nanclares de la Oca, lugares donde la masonería era perseguida incluso en las paredes. En 1940, el campo de concentración de Miranda de Ebro albergaba a miles de hombres derrotados, refugiados de toda Europa. El barro les llegaba a los tobillos y las jornadas comenzaban con el silbido del amanecer helado. Sus pasos pesados rozaban las tablas húmedas de los barracones, testigos...
dejó aquí. Hace tiempo. Para recordar que todavía somos hombres. Buscando símbolos trazados a escondidas con un clavo o una piedra, el régimen ordena quemar bibliotecas enteras. Decenas de miles de libros desaparecen para siempre. Se prohíbe poseer un compás, una escuadra, o cualquier manual que huela mínimamente a masonería. Incluso guardar un simple folleto podía significar la ruina. Fue la mayor persecución masónica del siglo XX en Europa. Y, sin embargo, España la vivió envuelta en un silencio absoluto. Un silencio que aún hoy sigue pesando, como una puerta que nadie se atreve a abrir. La guerra civil había terminado, pero para miles de españoles la pesadilla apenas comenzaba. Entre ellos, un grupo especialmente perseguido, los masones. Hombres cuya única arma había sido el pensamiento, el debate, los símbolos. Y que ahora eran tratados como enemigos del Estado. Uno de los casos más conocidos, y al mismo tiempo más silenciados, fue el de Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña. Detenido en Francia, entregado por la Gestapo al régimen franquista. Torturado y finalmente fusilado en el castillo de Montjuïc en 1940. Era masón. Señores, lo que aquí se decide no es solo el destino de un hombre. Es la medida de nuestra disciplina. El expediente está completo, las órdenes claras. ¿Alguna objeción antes de sellar? Ninguna, mi coronel. Y eso, para el nuevo Estado, era una condena adicional que nunca aparece en los libros escolares. Otro nombre borrado de la historia oficial. Joan Peiró, presidente del Parlament catalán, sindicalista, intelectual y masón, juzgado en un proceso sumario y fusilado en 1942. Su delito real, haber pertenecido a una logia y haber defendido ideas que el régimen consideraba intolerables. También cayó Manuel Carrasco y Formiguera, líder catalanista, católico practicante, pero igualmente masón. Fue fusilado en 1938 después de un juicio militar lleno de irregularidades. Su ejecución provocó protestas internacionales, pero ninguna detuvo la sentencia. Uno de los más buscados fue Diego Martínez Barrio, expresidente de las Cortes, y sobre todo gran maestre del Gran Oriente español. Sabía lo que le esperaba. Huyó al exilio para salvar su vida. De no haberlo hecho, su nombre habría terminado en una lápida sin marcar. Y junto a ellos, miles de hermanos sin rostro. Maestros de escuela, médicos rurales, ferroviarios, albañiles. Hombres que no tenían poder político, pero que llevaban un anillo con la letra G, o un compás grabado en un llavero, o una fotografía antigua de su logia. Muchos acabaron en fosas comunes, sin juicio, sin defensa, sin nombre, enterrados únicamente por haber pertenecido a una hermandad que el régimen había jurado destruir. Porque en la España de posguerra, ser masón no era solo un delito, era una sentencia. Que arda todo. Que no quede palabra. Y que el viento no las lleve a nadie más. Así se acaba el recuerdo. Ojalá bastara. Franco murió convencido de que lo había logrado, que había borrado a la masonería de la historia española, que sus leyes, sus tribunales y sus ejecuciones habían extinguido para siempre aquella hermandad que tanto temía. Pero no. La historia real es muy distinta. Muchos hermanos sobrevivieron ocultos durante décadas, cambiando de nombre, quemando documentos, escondiendo sus anillos y sus símbolos en dobles fondos, reuniéndose en sótanos o en casas de campo, con ventanas cubiertas y juramentos susurrados. Otros escaparon al exilio, a México, a Francia, a Portugal, a Argentina. Allí mantuvieron vivas las logias españolas en secreto. Es más viejo que cualquiera de nosotros. Y aún guarda el juramento. Como la ciudad, aunque la hayan olvidado. Mañana sabremos si está listo para volver a la luz. Entonces, que hable el símbolo. Que hable. Esperando un día que parecía imposible. El día en que pudieran regresar. Y ese día llegó en 1975. Cuando el régimen cae con la muerte de Franco. Mientras España inicia la transición. Mientras nacen los primeros partidos. Mientras millones de ciudadanos empiezan a recuperar libertades. La masonería también despierta de su letargo. Comienza a reconstruirse.
a reorganizarse, a reclamar lo que perdió durante 40 años de persecución. Lo que Franco creyó haber exterminado. En realidad estaba preparado para volver. Silencioso, discreto, paciente, guardando nombres, rituales y memorias, como si fueran brasas bajo la ceniza. Hoy, casi medio siglo después, la masonería española cuenta con más de 3.000 miembros, logias activas en todas las grandes ciudades, y una influencia que muchos aún prefieren ignorar. Y ahora, te pregunto a ti que estás viendo este vídeo, ¿sabías que Franco creó una ley específica solo contra masones y comunistas? ¿Sabías que Azaña y Companys eran masones de alto grado? ¿Sabías que miles de españoles fueron fusilados o encarcelados solo por llevar un símbolo con la letra G? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber si esta parte de la historia te sorprendió tanto como a mí. Y suscríbete y activa la campanita, porque en 7 días subiré la parte 2. La masonería que resucitó después de Franco, y hoy tiene más poder que nunca. Esto no es conspiración. Es historia real española. Y ahora que la conoces, ya no puedes ignorarla.